Reciban un cordial saludo una vez más, amigos, hermanos y ministros. Vamos a hablar sobre la fe intelectual. Y comienzo leyendo con ustedes Romanos capítulo 10, el versículo 17 que dice en la versión Dios habla hoy. Así pues, la fe nace al oír el mensaje que viene de la palabra de Dios. Comenzamos sobre el primer nivel de fe mental que la mayoría de los creyentes desarrollan, pero que muchos confunden con fe completa, manteniéndose limitados en dimensiones completas cuando tienen acceso profundamente de forma más poderosa a la parte intelectual. Me explico. Aquí la fe intelectual es ese nivel de confianza que opera a través de la capacidad de entender, de analizar, de memorizar, aún de tener articulaciones de las verdades de la palabra de Dios. La fe intelectual es real. La fe intelectual es importante y es fundamental. En otras palabras, tiene que ver cuando memorizamos la palabra, cuando la entendemos el contenido de la palabra, del mensaje. Esa es la fe intelectual. Por eso, todo creyente, cuando comienza a memorizar la palabra, tiene el inicio de una fe que se llama intelectual. Pero es como decir la primera base de un edificio. Esa es la fe intelectual, porque se comienza a memorizarla, a guardarla en nuestro corazón de acuerdo a cómo se está entendiendo esa verdad. Pero un edificio no se puede quedar solamente en esa primera base, en ese primer piso. No, es cuando solo tienes fe intelectual desarrollando aún donde tu confianza en Dios va a depender de qué. Aquí tu confianza en Dios va a depender de la capacidad de razonarla, la palabra. Cuando se va a razonar de una manera correcta, cuando se dice, no, es que la palabra hay que memorizarla al pie de la letra, sin quitarle y sin ponerle, tal y como está escrita. Esa es la base de una vida con Cristo. La fe intelectual. Es cuando se recuerdan los versículos apropiados y cuando se mantiene argumentos lógicos sobre la palabra. ¿Por qué? Porque es cuando entendemos en esta primera base que Dios es confiable. Durante mi tiempo en la vida ministerial, he podido ver miles de creyentes que han desarrollado la fe intelectual de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque ellos pueden debatir teología. Son las personas que pueden explicar doctrina. Enseñan y dan estudios bíblicos de una forma profunda. Esa tiene que ver con la fe intelectual, pero que colapsan emocionalmente durante una crisis. Personas que colapsan rápidamente, fácilmente, en medio de una prueba, porque su fe nunca está profundizada más allá de la dimensión mental analítica. Así sepan mucha palabra, así estudien y den estudios, pero colapsan fácilmente. ¿Por qué? Porque están en ese primer nivel de la fe intelectual. También aquí es importante que hablemos sobre esas características de la fe intelectual.
donde voy a explicarte las características de la fe intelectual para que puedas identificar si este es tu nivel dominante. Si esta es tu fe dominante o si has progresado hacia la dimensión más profunda de la siguiente fe que vamos a explicar más adelante. Cuando estamos hablando aquí de características, una de las características de esta fe intelectual es cuando tienes tu mente está clara en cuanto al contenido y los textos bíblicos que la misma palabra nos presenta, donde puede este tipo de personas recordar las verdades bíblicas apropiadas, donde tu fe se siente muy fuerte debido al contenido que tiene guardado en la mente y en el corazón. Es cuando esta fe intelectual tiene cosas importantes y aspectos que no se pueden dejar pasar desapercibido. Cuando esta persona estudia, analiza, enseña estudios bíblicos, da conferencias, predica, ahí hay un área muy fuerte en cuanto al campo espiritual. Pero ¿qué pasa? Que la confianza fluctúa, o sea, declina según esa capacidad de mantener claridad mental sobre las promesas de Dios. ¿En qué momento? En los momentos cuando tu mente está muy clara, donde se recuerdan, vuelvo y repito, los estudios bíblicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando están bajo, donde han colapsado, donde han declinado emocionalmente, ya se presentan fatigados mentalmente o confundidos en cuanto a circunstancias complejas. Esta fe se tambalea porque dependen de la capacidad mental o de la capacidad intelectual. ¿Cuándo colapsa? Colapsa cuando la mente está bajo presión externa y esto impide procesamientos funcional muy claros. Falla cuando enfrenta situaciones que van más allá de la capacidad de entendimiento mental. O sea, todo lo que sea intelectual, todo lo que sea mental, son áreas fuertes, pero en el momento de la prueba es donde colapsan, vuelvo y repito, o hay una declinación, o tambalean. La fe intelectual dice cosas como, o la persona que tiene esta clase de fe intelectual dice cosas como, sé que Dios es bueno porque la Biblia lo dice. O sea, todo va al margen de la Biblia. Todo va al pie de la palabra escrita. ¿Está mal? Claro que no. Es cuando la persona justifica su situación y es cuando expresa en medio de la angustia, en medio del declinar, en medio del bajón espiritual, están expresando algo como, entiendo que Dios tiene un plan, porque he estudiado su carácter, porque conozco bíblicamente, teóricamente, sus virtudes, su naturaleza. Personas con este tipo de fe es cuando dice, puedo confiar en Dios, porque la teología lo confirma y confirma su fidelidad. Creo que soy sana o soy sano porque la palabra dice
que por las llagas de Cristo yo fui sanado. Porque hay promesas específicas sobre el tema de la sanidad. ¿Estamos viendo esto y está mal? No. Pero la persona que solamente tiene este tipo de fe, ve el patrón de la parte intelectual únicamente. La fe intelectual siempre necesita razones. La fe intelectual siempre está necesitando justificaciones, está necesitando explicaciones, fundamentos lógicos para mantener la confianza. No hay nada, repito, no hay nada malo en esto. De hecho, es esencial tener fundamentos intelectuales sólidos. Lo que es delicado es que cuando este tipo de nivel intelectual se ha desarrollado literalmente, cuando se desarrolla mentalmente, cuando se desarrolla su capacidad de análisis, de explicación, de memorizar, pero colapsa y se cuestiona cuando estos argumentos no resisten a las pruebas dentro de una evidencia real y práctica. Y es cuando muchas personas aquí en este tipo de fe se vuelve vulnerable a colapso durante la crisis que va a ¿qué? Crisis que van a superar tu capacidad de procedimiento mental. Por tanto, en el próximo estudio vamos a mirar cuáles son las ventajas. Esto es en cuanto a características, el pro y el contra. Memorizar, analizar, dar explicaciones coherentes a la palabra es esencial, es importante, pero hay que tener cuidado porque no se vuelven vulnerables y no resisten de una manera firme las pruebas, la experiencia real, porque están solamente encasillados en lo que dice la Biblia, pero la realidad en cuanto a sus vivencias de crisis es otra. En el próximo estudio continuaremos entonces la segunda parte de la fe intelectual. Bendiciones, bendiciones.